Bienvenidos a La Antorcha con Sergio Fidalgo y Carlos García, portavoz del PP en Durango. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Brindo por vosotros y por España. Exacto. Carlos, ¿qué Pues, tal? pues muy, pues muy bien, estupendamente. Y cuando esté con vosotros, pues aún mejor. Oye, una cosita, antes de nada vamos a ir a la actualidad del día, pero antes de nada quiero llamar la atención sobre una cosa ya que tenemos a Carlos, que está ocurriendo una vez más, un verano más, que es que las fiestas patronales de muchos pueblos del País Vasco y de Navarra se convierten en auténticos aquelarres de exaltación eterna. Yo quiero que vean estas imágenes, imágenes que se han producido en Lezama en las últimas horas. Es un homenaje al terrorista Iñaki Rique. Iñaki Rique fue un terrorista del comando Chapela. Será realizado este homenaje varias personas públicamente, en plena calle, con la parafernalia habitual, una foto suya, el cartel y me llama la atención, y lo vamos a ver enseguida de nuevo, pues niños haciendo la danza esta tradicional, ¿no? Carlos, esto, bueno, pues un verano más, ¿no? Bueno, la verdad es que es lamentable porque esta gente de Bildu, que es quien está detrás, esto no se organizaría sin el permiso de Bildu y si Bildu no quisiese no se organizaban. Por lo tanto, los jefes antiguos de los comandos terroristas que ahora están en Bildu siguen siendo también los responsables de autorizar, permitir, impulsar y apoyar este tipo de infamias e indecencias en cualquier democracia, en cualquier Estado de Derecho y, por supuesto, aún más en el País Vasco y en España, que tanto hemos sufrido la actividad terrorista de estos criminales de ETA. Y es cierto que habían dejado durante un tiempo, había bajado la intensidad de estos homenajes, pero por un motivo que todo el mundo comprenderá. Pues porque ya prácticamente, por desgracia, casi todos los terroristas de ETA están en la calle y por lo tanto ya no hay tanta bienvenida y tanto recibimiento y tanto onguietorri que celebrar como han venido haciendo de manera indecente e infame. Y lo que están haciendo ahora es homenajes a terroristas muertos. Y esto es muy grave porque estos homenajes van a poder perdurar, van a poder perpetuarse y por lo tanto perpetuar estas infamias, el dolor a las víctimas del terrorismo y el desprecio a la sociedad digna y democrática y a las personas que realmente respetamos a las víctimas del terrorismo y respetamos el derecho y la democracia porque el terrorismo, insisto, ha azotado tan duramente esta tierra que es injustificable que se pueda homenajear a alguien que no son más que Uh -huh. asesinos. Y se está además tergiversando la historia y tergiversando la realidad. Y es muy importante de cara a las futuras generaciones que sepan que los héroes de nuestra democracia han sido precisamente las víctimas del terrorismo y que los Uh -huh. asesinos terroristas de ETA no solo no son héroes, sino que son unos miserables que solo merecen todo nuestro desprecio. Y eso es lo que te puedo decir respecto Fíjate, a una cuestión general y respecto al caso particular, pues es que este Iñaki Rique es de Lezama y bueno, pues el mundo de Batasuna y de Bildu y de ETA de Lezama le ha realizado este pasado domingo este homenaje, pues insisto, que es algo realmente indecente e fíjate, indigno y además vemos que las bailarinas, las dancharis, son dos chicas jóvenes, se ve que hay sí, niños, se ve que hay jóvenes y eso es lo que a mí más me preocupa porque a estas nuevas generaciones se les está manipulando, se les está adoctrinando y se les está engañando para que perdure el espíritu del terrorismo de ETA y además, pues eso, poniéndoles como referentes a personas que no solo no son referentes, sino que son algo totalmente vergonzoso para la sociedad fíjate, vasca que hayamos podido fíjate, tener a Carlos, engendros como estos asesinos entre nuestros vecinos. Fíjate, Carlos, que no solo esto, esto es muy habitual, ¿eh? El usar a los niños, el mezclar las fiestas del pueblo, el mezclar fiestas infantiles, incluso simplemente un fin de semana, sin necesidad de que lleguen las fiestas del pueblo, en pueblos donde están completamente llenos de pancartas, de fotografías, de pintadas en favor de ETA. En La Cunza, en Navarra, hace unos días, en el marco de una fiesta infantil para recaudar además fondos para los familiares y los presos de ETA, de los terroristas, ahora te pido también tu opinión, Sergio, pues vean esta mezcla, porque claro, es lo que es una forma de perpetuar de forma natural, lavando el cerebro de los niños desde muy pequeñitos, en un pueblo además como La Cunza, gobernado por Bildu, como el de al lado, Arbizu, que está gobernado por Bildu, etcétera. Bueno, observen, vean la escena y vean la parafernalia, una fiesta infantil aparentemente inocente,
con payasos, tal, pero que es un homenaje a un terrorista de ETA como Francisco Balda. Vean. Baina gaur eta hemen elkartu gara gudenok bi lagun omentzeko. Bi lagun. Eta haiekin batera urte luze hauetan gurekin elkarlanean, auzolanean, euskaraz, pozik, aritu diren guztiak, baiet? Arbizuarra bata, lakuntzarra bestea. Handiak biak. Bai, arbizuarra esautzen nuen nik gertutik, presoen aldeko ekimenetan beti, batean eta bestean, parranda batetan edo bestetan, baita ere herriko zinegotzi. Pues fíjate qué bien, ¿no, Sergio? Qué inocente todo, qué guay, payasitos, muñequitos, niños, la Cunza, por ejemplo, esto es la Cunza en Navarra, que es donde ETA, por ejemplo, en 2001 puso un bombazo de 30 kilos y destrozó una discoteca después de secuestrar al guardia de seguridad, ¿no? Pero es un homenaje, esto es un lavado de cerebro a las futuras generaciones. Mira esta niña. Sergio. Dos cosas. Mira, la primera, tú ves a ese payaso y da miedo. Parece un payaso de Stephen King. ¿Sabéis las películas de terror de Stephen King? Pues es que tú, mirad la foto del payaso si se vuelve a poner, es terrorífico. Además, o sea, esto es una cosa siniestra, ¿vale? Pero bueno, es que los payasos de Batasuna, porque por desgracia, y Carlos lo sabe, pues Batasuna, el entorno de Batasuna, pues tiene unos cuantos payasos, algunos muy mediáticos, que salen medios de comunicación y que son contratados con dinero público en uno y otro ayuntamiento, con lo cual esto, como tú bien dices, no es un acto popular, esto es una cosa siniestra. Y otra cosa que me ha chocado de la anterior imagen, del anterior homenaje, es que generalmente estos bailarines vascos que hacían esta danza de bienvenida, me siempre acostumbraban a tener un traje muy bonito, muy típico, con unos zapatos muy, muy clásicos, y esto lo que hemos visto es a dos señoras con camisetas del Alcampo o del Eroski, con bambas, en mayas. Es que dices, bueno, a ver, ya Bildu hasta cuando quiere rendir homenaje a los suyos lo hace de manera muy cutre. Es que es muy cutre. Aparte que es patético y es trágico que se homenaje a las víctimas, es que encima son cutres. Es que ya encima... Es que fijaos es que todo esto es terrible. El entorno, las paredes, ¿no? Si os fijáis en las imágenes, las paredes todas llenas de pintadas. O sea, es un ambiente de presión, ¿no, Carlos? Ambiental absolutamente insoportable. El uso de los niños, ¿no? Y luego la presencia del alcalde, porque en esas fiestas, en la Cunza, estuvo el alcalde del pueblo de al lado, que es el pueblo de Arbizu, que es un tipo que se llama, de Bildu, por supuesto, Francisco Javier Razquín, que encima el tipo cobra 29.000 euros de todos nosotros. Es que tenemos que pagarle a esta gentuza encima los sueldos. Carlos. Sí, mira, en primer lugar esto es muy lamentable porque os explico. Esa parte infantil forma parte de algo más amplio, que es un festival de música con diferentes grupos de rock para recaudar dinero para los presos de ETA. Y dentro de ese festival de música, unas de las actuaciones son las de estos despreciables payasos proetarras a los que yo mismo interpuse una denuncia por una campaña que habían organizado de apoyo expreso a los presos de ETA, llamada Gilchak, que significa llaves, que simbolizaba las llaves de la cárcel, y cantaban canciones expresamente de apoyo a los terroristas de ETA, a niños muy pequeños, de 5 y 6 años. La primera intervención la hicieron en Durango y recibieron una denuncia, sendas denuncias, una por enaltecimiento del terrorismo ante la Guardia Civil y otra en base a la Ley de Protección del Menor ante la Ertzaintza de Durango. Y bueno, pues ambas estoy a la espera de qué ocurre, pero al menos conseguimos que esa campaña Gilchak ya no la volviesen a interpretar ni a celebrar en ningún otro municipio. Pero da igual, porque esta gente son lo que son y son quienes son y están para lo que están. Y están pues para adoctrinar a los niños y participa y colabora pues en este festival de apoyo a los presos de ETA, que además este año también tenía un homenaje a un terrorista fallecido, como Francisco Balda. Lo que se une, insisto, como he dicho antes, al homenaje al terrorista de Lezama también fallecido, Iñaki Rique. Y sí, son muy cutres y son una secta.
Son lo que hacen Pero todas las fíjate, sectas. Tienen su forma de pero vestir, fíjate, pero tienen su forma de actuar, tienen sus grupos de música, sus grupos de payasos, y son una secta y una tribu urbana sectaria, que en realidad la bueno, inmensa esto mayoría de es, vascos no van ni con esas pintas, ni acuden a las actuaciones de esos payasos, ni a esos festivales. Pero por desgracia sí son demasiados, porque no deberían haber ni uno solo, porque no deberíamos claro, permitir ni tolerar en un pero Estado de ¿cuánto Derecho votan? que se celebren este Espera, tipo de actos. pero hay 500.000 que les votan, ¿no? 500.000, Sí, nada sí. menos, ¿no? En torno a 500.000. No, bueno, no Medio tantos, millón de no tantos, personas, pero pero sí más o son menos. 300. Además, 300 y pico mil. votan todos, van todos a todas las manifestaciones, a todos los Sí. actos y hacen todos todo lo que les mandan y todo lo que les ordenan. Entonces parece que en realidad son más de los que son. Y por eso a veces da Pero la fíjate que tú sensación tienes que hacer el esfuerzo, fíjate que y tú en tienes que muchos hacer el esfuerzo y barrios. habéis presentado, tienes que hacer el esfuerzo y tú has dicho, y lo tenemos recurrido y hemos pedido que tal. Es que esto no es normal, no es normal que vosotros, un grupo del Partido Popular, es que esto debería ser el gobierno vasco, la Ertzaintza, la Fiscalía, etcétera, etcétera, los que, bueno, esto, claro, es imposible. Si son los socios del gobierno, ¿cómo no van a hacer estos dándoles eso? Hoy se cumple precisamente, además, se cumplen 16 años del atentado de Palmanova, en el que fueron asesinados dos guardias civiles, Carlos Saez de Tejada y Diego Salvá, fueron las últimas víctimas de ETA en España. Luego hubo meses después un atentado en Francia, en un tiroteo en el que murió un gendarme francés, y ese fue oficialmente el último atentado de ETA en suelo francés, ¿no? Hoy se ha producido un homenaje en Palma a los guardias civiles asesinados, ha estado la presidenta Marga Proens, han estado las autoridades locales, y claro, han pasado 16 años solamente de esto, pero vivimos todavía en un ambiente, en los pueblos del País Vasco, y tú lo sabes bien, Durango, etcétera, de imposición ambiental, de terror ambiental, de mafia, etcétera, etcétera. Y claro, esta gente hace lo que le da la gana, básicamente pues porque es que esta gente, increíblemente, después de estas imágenes, 16 años después de este atentado, en el que fueron asesinados Carlos Saez de Tejada y Diego Salvá, es que hemos visto a Bildu en el Palacio de la Moncloa. Es que hemos visto a Merche Ipurúa en el Palacio de la Moncloa reunida y de compadreo con el presidente del gobierno. Es que les hemos visto en el Congreso de los Diputados, Sergio. Es que esto es la derrota de ETA, digo yo. No, esto es que Zapatero pactó con esta gentuza. Oye, mira, que el PP viene por detrás y os van a meter a todos en la cárcel. Es mucho mejor que pactéis con nosotros, que nos deis el gobierno, y así podréis llegar a la Moncloa, al Congreso de los Diputados, cobraréis el dinero público como el sinvergüenza este del alcalde de Arbizu, y encima los policías os harán así, ¿no, Sergio? No, pero bueno, es que esta gente está siendo blanqueada desde hace años. Esto es una labor que empezó en Cataluña, porque fue Cataluña, por desgracia, donde pasan muchas de estas cosas. Hay que acordarse que aquí los primeros que les blanquearon fue Esquerra Republicana, que paseaban a Otegi por toda Cataluña y salían TV3 cada 2x3, como si fuera un héroe de la libertad. Hablamos de hace una década, ¿eh? Y poco a poco, pues cuando Esquerra se ha hecho indispensable para los socialistas, pues digamos, ha facilitado esta conexión, pues este blanqueamiento de Bildu, y luego Bildu se ha hecho imprescindible por sus votos y ya ha venido el resto. Pero es que esto ya es una labor de hace una década. Es que hace una década que estamos viendo cómo estos señores están siendo blanqueados. Esta señora que dirigía un diario en el cual se ponía en la diana a los demócratas en el País Vasco, ahora se reúne con Pedro Sánchez. Es que es una vergüenza. Pero insisto, es que la izquierda española en general, y por desgracia la catalana en un principio, han decidido que su socio estratégico es esta gente. Carlos. No, es que efectivamente el hecho de que los representantes de los terroristas en las instituciones, como es Bildu, que recuerdo simplemente en las últimas elecciones municipales con decenas de candidatos condenados por terrorismo o vinculados y relacionados, detenidos, miembros de listas ilegalizadas, totalmente vinculadas y relacionadas sus candidaturas y sus listas con nombres y apellidos al terrorismo de ETA y a personas, insisto, condenadas por asesinato y por pertenencia a la organización terrorista como candidatos en las listas municipales. Es indecente que un gobierno de España no solo pacte, sino que se sostenga en base a una alianza con esta organización. Que hayan pactado el gobierno de Navarra, que les hayan entregado el gobierno de Pamplona y que día sí, día también estén acordando leyes que afectan muy gravemente a la vida del conjunto de los españoles. Y en esta tesitura esta gente pues está muy crecida, está muy exaltada, se cree que pueden
y ganar en el País Vasco, pero todo ello es porque están hinchados. Como, insisto, todo lo que está enfermo se hincha, luego se desinfla a la vuelta. En este momento, insisto, hinchados, están muy chulitos y por eso hacen todo este tipo de homenajes a los terroristas, los hacen públicamente. Hubo una época en la que se escondían, no los hacían tan públicos, incluso trataban de ocultarlos, pero en este momento están totalmente crecidos, Claro. insisto, porque se saben fuertes con el apoyo y el acuerdo que tienen y el pacto que tienen con el gobierno de Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez, Es que es muy insisto, terrible. les necesita para seguir en el gobierno. Claro, esto es muy grave, esto es una ofensa y una humillación pues para las víctimas del terrorismo y para miles y miles de familias que han perdido a un familiar, pero también para miles y miles de vascos y de españoles que han tenido que sufrir la persecución del terrorismo de ETA. Se habla pues, generalmente del casi millar de asesinados, pero no nos olvidemos de Ortega Lara o de otros miles y miles de personas, como es mi caso, que he tenido que ir 18 años con escolta y me han intentado asesinar 3 veces. Para nosotros es inaceptable, indecente y es muy doloroso ver a la señora Merche Ipurúa que es recibida en la sede del gobierno de todos los españoles, también la nuestra, por este señor Pedro Sánchez. Y entonces, bueno, pues efectivamente, como bien decís, están muy crecidos, pero como todo lo que está enfermo y está hinchado y está crecido de forma artificial, luego viene la vuelta y se desinfla. Y creo que, insisto, Pues quiero ver la veremos. botella medio llena, creo que es reversible y que esa situación que está viviendo ahora Dulce Bildu, por eso sostiene a Pedro Sánchez y por eso va a hacer todo lo posible, incluso con corrupción, con machismo, con prostitución, les da exactamente igual porque saben que no se van a ver en otra como esta en la vida, los señores de Bildu. Claro, fíjate que estas imágenes es Santos Cerdán el que está negociando. En esa primera reunión de Santos Cerdán, el que está ya en la segunda reunión que se produce en Moncloa, es que incluso han conseguido que nos parezca normal que esta gentuza, esa señora que señalaba objetivos terroristas en su periódico, que dice ser periodista, etcétera, haya entrado con naturalidad en el Palacio de la Moncloa. Ahí está. Y nos han naturalizado absolutamente esta imagen, que es una vergüenza y es una indignidad, ¿no? Pero claro, y dices, bueno, ¿qué podemos esperar de los homenajes? Pues que haga algo la Fiscalía. Pues no, si tenemos al Fiscal General del Estado sentado también en el banquillo de los acusados, ¿cómo va a hacer algo el Fiscal General del Estado? Si está en lo suyo, ¿verdad, Sergio? Tenemos a Sánchez hoy defendiendo... y además tenemos, claro, ¿qué va a hacer el fiscal? Si es que están desmontando el Estado poco a poco y vosotros ahí en Cataluña lo sabéis bien, como en el País Vasco también, simplemente es ir desmontándolo pieza a pieza, no coger y tumbarlo, sino desmontarlo pieza a pieza hasta que no exista ya el cuerpo del Estado, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Fiscal General del Estado. Sánchez defiende al Fiscal General y además Sergio va a comprometer al rey. Ayer estuvo Sánchez con el rey en Maribén, en la tradicional pues, audiencia esta del verano, y volvió a salir en defensa del fiscal general. Dice, en septiembre se va a producir la apertura del año judicial y a la izquierda del rey o a la derecha se sentará la presidenta del Tribunal Supremo y a su otro lado el fiscal general que se va a sentar en el banquillo, Sergio. Bueno, pero por suerte los españoles saben que esa foto no será culpa del rey, sino que será culpa de Sánchez. Ahí el rey está absolutamente atado porque es un rey que no gobierna, que solamente sanciona y está al albur de lo que un impresentable como Sánchez le quiere hacer. Por lo tanto, el problema es de Sánchez, que está en una terrible huida hacia adelante. Lo del fiscal general no tiene ningún tipo de sentido. Si ya incluso personalidades de su entorno, del entorno progresista que se dice, ya le está pidiendo que sería mejor que le dejaras caer, porque ya no le aporta nada. Ya todo lo que le puede aportar como escudo a Sánchez, ya se ha acabado. Una vez que te sientes definitivamente en el banquillo, ya no tienes nada que ganar. Pero Sánchez se enroca porque Sánchez lo que quiere precisamente es demostrar que hay una derecha judicial que intenta acabar con un presidente democrático, cosa que es falsa, pero es su relato. Ha comprado el relato separatista del lawfare. Y eso es un problema. Es un problema porque mientras Sánchez sigue en Moncloa y le pueden quedar 2 años y pico, porque 2 años, porque hay que recordar que de momento ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni ninguno de estos partidos le va a dejar caer. Simplemente le ponen en dificultades, le hacen perder votaciones, pero no le hacen caer. Y claro, en 2 años puede hacer un roto a la democracia española que es terrorífico. Bueno, no espero nada, no creo que dimitan, ni creo que le cesen. De hecho, ya lo hemos visto, defensa cerrada delante del rey. No, defensa cerrada delante del rey, porque además el cálculo, y eso nos consta, eso se lo hemos oído a socialistas, se lo he oído yo a insignes socialistas, el cálculo de Sánchez es precisamente, sabemos que el fiscal general, lo sabemos, ha intentado al menos 2 veces dimitir
y Sánchez, o sea, Moncloa, a través de Bolaños, le han dicho que aguante, porque el cálculo de Sánchez, en previsión de sus propios problemas judiciales, es que yo le he escuchado a un dirigente socialista decir que hay un 60-40%, 60% de condena, posibilidades, y 40% de que absuelvan al fiscal general. Y que entonces el relato va a ser, bueno, si lo absuelven, con un poquito de suerte al fiscal general, aquí no hace falta dimitir cuando te imputan, no hace falta dimitir cuando te procesan y te sientes en el banquillo, hay que esperar a ver si te condenan o te absuelven. Y eso va a servir, por ejemplo, Carlos, pues para los siguientes que vengan del caso Koldo. Por lo pronto Armengol, a lo mejor, que es la tercera autoridad del Estado. Es que fíjate la imagen, en septiembre pasado se produjo la última apertura del año judicial. Esta es la imagen. Entonces, en esa imagen, si la abrimos un poquito más y la vemos un poco más abierta, pues están los miembros de la sala del Tribunal Supremo y está el fiscal general del Estado que está presente también en esa reunión. Con lo cual, la imagen es verdad que el rey dice, Sergio, el rey no tiene la culpa de esto, ¿qué va a hacer? Me va a decir que no va o que lo quiten, pero es comprometer la figura, ser Carlos, de Su Majestad el Rey, que yo creo que les da exactamente igual, pues con un fiscal general sentado en el banquillo, Carlos. Sí, les da exactamente igual, porque ya están solamente a mantenerse y saben que tienen 2 años para intentar aguantar de cualquier manera posible y como sea, con el rey o con quien sea, utilizándolo como sea, porque es que no nos olvidemos de varias cuestiones que son muy importantes y muy graves y que de ahí va a venir lo que va a pasar en los próximos meses. Cuando está procesado, incluso encarcelado, el secretario de organización del Partido Socialista, que no es el número 3, es el número 1 del Partido Socialista, el presidente es el secretario general, es Pedro Sánchez. Por lo tanto, que el jefe del Partido Socialista Obrero Español de toda España esté en la cárcel, quiere decir que están salpicados muchos más responsables del Partido Socialista. Cuando el ministerio de mayor presupuesto del Gobierno de España, como es el que dirigía el señor Ábalos, está como está, es que van a caer muchos socialistas más, muchos miembros del gobierno, muchos dirigentes regionales, locales, municipales. Cuando la mujer y el hermano de Pedro Sánchez están como están, quiere decir que hay muchas más personas de su entorno que van a ir desfilando por los juzgados y por los banquillos de los acusados. Y eso ellos lo saben y saben que tienen esos 2 años para amarrarse a la poltrona, para aguantar y para buscar una salida, una escapatoria. Ahí está el problema, que ya vemos cómo está buscando alianzas con China, con Venezuela, con lo peor que hay en el mundo, con lo peor calaña a nivel internacional, con los terroristas de Hamas. Le da igual absolutamente todo. ¿Cómo no le va a dar igual el utilizar al rey o el perjudicar la imagen del rey si ya está perjudicando la imagen del jefe del gobierno de España como nación, como Estado, de España como socio de la OTAN, de la Unión Europea? En fin, le da esa... Bueno, tú fíjate que dices tú lo de las alianzas. Dices tú lo de las alianzas. La primera ganada de una fiera herida suelen ser muy peligrosos. Dices tú lo de las alianzas. Las alianzas, la primera alianza que buscan, Sergio, es la de ¿quién? La de Cándido Conde Pumpido. Y ese es su gran salvador, el presidente del Tribunal Constitucional, visto lo de la amnistía y visto lo de los ERE. ¿Por qué? Hoy Santos Cerdán, por ejemplo, ha acudido a Pumpido y le ha pedido, por favor, que le saque de la cárcel, ¿no? Alega cuestiones de derechos fundamentales, amparo, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que el voto particular, el Supremo ayer confirmó el procesamiento de Álvaro García Ortiz, 3 votos, 2 a favor, 1 en contra, y el voto particular en contra del magistrado Andrés Palomo puede abrir la vía a que también el fiscal general acuda a Pumpido en amparo y que Pumpido tumbe el procesamiento del fiscal general. Pumpido al fondo, una vez más, Sergio, tanto el fiscal general como Santos Cerdán, unos todos para uno y uno para todos, esperando de Pumpido que actúe. Bueno, yo espero que lo haga, sinceramente. Yo creo que Pumpido va a acabar cayendo en Europa, que Europa le va a poner en su sitio y entonces el Supremo habrá una especie de rebelión cívica y de la judicatura. Cuando Europa le tumben, aquí van a pasar muchas cosas. Por mí que se manche la toga la toga las veces que quiera, que se pringue más, que todo el mundo tenga claro que este hombre es un sinvergüenza. Yo sí lo digo, yo creo que para mí es un sinvergüenza, lo digo claramente. Lo que está haciendo este hombre me parece terrorífico para la democracia española y es mi opinión. Y de momento en España hay
libertad de expresión. Por tanto, que se le ve el plumero. Venga, que ampare al fiscal general, que ampare a Cerdán, que ampare a Ábalos, que ampare a Coldo, que ampare a las señoritas que se iban con estos y que los ampare a todos. Si no, por mí perfecto. Que hasta el votante más sanchista vea lo que hemos puesto en el Constitucional. Si yo ya, como no espero nada de este hombre, yo lo que espero es que haga su trabajo, el trabajo para que le ha puesto Sánchez, para que todo el mundo vea en qué quiere convertir Sánchez la democracia española. Yo lo siento, este Constitucional no nos sirve. O sea, tal como está configurado ahora, no nos sirve. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es limpiarlo, y para limpiarlo este hombre tiene que salir de una manera ignominiosa, para que los futuros magistrados del Constitucional vean lo que no se tiene que hacer jamás. Por lo tanto, por mí, perfecto, que tire y que el PSOE siga recurriendo a lo que es su siervo, su esclavo, y bueno, es básicamente su hombre de confianza allí. Bueno, pues está claro, ahí están. La esperanza del fiscal general de no ser procesado, de no ser juzgado finalmente, Cándido Conde Pumpido, y la esperanza de Santos Cerdán de salir de prisión, también Cándido Conde Pumpido. Y el juez del Supremo ha prorrogado 6 meses la investigación del caso Coldo. Ya saben ustedes que ayer les contábamos, veíamos las imágenes del robo en casa de Ábalos. Te voy a pedir tu opinión, Sergio, porque, claro, está actuando una mafia. Esto es un aviso al exministro. Ayer comentábamos que estas cosas se hacen de 3 formas. Una, la primera, que no te enteras y entran a tu casa y ni te enteras, porque hay especialistas en esto, tanto pues, en los servicios de información, los servicios de inteligencia, en la policía, etcétera, etcétera, como en grupos mafiosos. El segundo es que te empiezan a desquiciar un poquito, a desestabilizarte. Pues, ¿cómo? Dejando un libro que tú no tenías puesto en un sitio, y cuando llegas a casa dices, caramba, este libro no estaba aquí. ¿Habrá entrado alguien? Esta es la segunda opción, Sergio. Y la tercera es hacer esto, que es claramente, pues una forma, te pregunto, de amedrentar. Hay que decir que esto se produce 24 horas después de que Ábalos dijera que está abierto a pactar con la Fiscalía. ¿Qué te parece? Me parece un aviso. Claramente, o sea, este tipo de chapuzas no es una chapuza, porque como tú bien has dicho, en el momento procesal, o en el momento, digamos, penal en el que está Ábalos, no está para que entren 2 chorizos a robarle la yogurtera o el microondas. Esto es claramente un aviso. O sea, si realmente quisieran llevarse de manera tranquila documentación e información que pudiera tener en su casa, lo hubieran hecho de una manera mucho más, digamos, mucho más que no se viera este desastre. Si han actuado así, es para decirle, ojo, ojo, ojo. Yo lo veo clarísimo. Yo no digo que haya sido el gobierno, yo no sé quién ha sido, me imagino que Ábalos está metido en algunas cosas que ya nos contará la justicia si son verdad o no, pero esto es un aviso claramente, y me imagino que Ábalos ha tomado nota. ¿Tú lo ves también como un aviso? Esto no es un robo común, Carlos. Bueno, han estado pasando cosas muy extrañas. Acordémonos de Aldama y los disparos en su vehículo. Bueno, pues cosas raras que están ocurriendo que no sé qué pensar. La verdad es que no quiero que entraron también en la casa, perdona, entraron también en la casa de la madre de Coldo, también entraron a robar. O sea, últimamente todos los protagonistas de esta historia han sufrido o tiroteos o robos. Eso suena así de duro, pero suena pues eso, a Venezuela, a Colombia, yo qué sé. Sí, la casa de la madre de Coldo está en Bilbao, en un barrio pues donde se sufre todo el azote de la prostitución, del tráfico de drogas, de la delincuencia, de la inmigración irregular, el peor barrio pues, de todo el norte de España, con el mayor índice de delitos. Y en ese ambiente se ha criado Coldo, que no significa nada el barrio de San Francisco. Quiero decir que Fito Cabrales también se ha criado en ese ambiente. Perdona que esté hablando de una cuestión, pero creo que pocas veces alguien lo ha destacado. Y claro, esta persona que ha vivido tan de cerca en su propio barrio durante tantos años, hasta que salió para trabajar de escolta de cargos del Partido Socialista, y ahí es cuando realmente empezó a hacer a escalar dentro del Partido Socialista, pues ha vivido en ese ambiente, y hay mucha gente que ha sabido salir de ese ambiente de la prostitución, de la droga, de la delincuencia, pero como hemos podido comprobar, pues Coldo no solo no ha ido de ese ambiente, sino que lo ha compaginado y compatibilizado con sus labores al servicio de Pedro Sánchez. Y eso es lo grave, así es como tenemos en este momento putrefacto de corrupción el gobierno de España, pues porque Pedro Sánchez ha basado su acceso al poder en el gobierno y en España
en personajes de la calaña de Koldo, que insisto, ha llevado lo peor de la prostitución, de la delincuencia y de lo más inmoral, como es el tráfico y la trata incluso de mujeres, al gobierno de España, al Partido Socialista, a la cúpula del poder en España. Por eso es tan grave lo que está pasando. Ya no solo es cuantitativamente en los millones de euros que han robado de los impuestos de los ciudadanos, sino también es en qué se lo han gastado, en qué se han gastado el dinero de los españoles y lo que tanto nos cuesta pagar con nuestros impuestos, en pagar prostitución, en pagar pisos, en pagar en los seres de Andalucía cocaína, en definitiva, en lo más vil y lo más rastrero del ser humano. Y eso no puede admitirse en un gobierno democrático, en un Estado como España, en una nación como España. No podemos permitir que estos señores sigan al frente del gobierno. E insisto, estas cuestiones, vuelvo otra vez por donde me preguntabas, estas cuestiones de asaltos a viviendas, de disparos a vehículos, es que suenan a películas de la mafia, realmente. Y es que la realidad últimamente en España está superando a la ficción. Porque ¿quién se iba a pensar que un ministro contratase prostitutas en puestos públicos, de servicios públicos tan importantes y que funcionan tan mal como Adif o como Renfe o como Correos? En fin, es algo que te lo cuentan como una película y dices que es de serie B y de un argumento que no das un duro por él. Pues es que la realidad está superando a la ficción. Ahora, pero fíjate, claro, la credibilidad de los ciudadanos. Dices, ayer sacamos en OK Diario, por ejemplo, las imágenes del exdirector general de Carreteras que está imputado junto con la presidenta de Adif y está en Sotogrande, veraneando. Es cierto que ha heredado una vivienda familiar, pero es que, claro, ¿qué tipo de ejemplaridad? Vamos a ver esas imágenes que sacábamos ayer en exclusiva en OK Diario del exdirector, del exjefe de Carreteras, el imputado Javier Herrero, veraneando en la lujosa Sotogrande, ¿no? Se le veía comprando el pan tranquilamente, etcétera, etcétera. Claro, hoy contamos que el exjefe de Carreteras compró al contado, atención, al contado en julio de 2022 un piso de 2 millones de euros, Sergio, 2 millones de euros en Madrid. En el mismo día de julio de 2022 adquirió 3 inmuebles por cientos de miles de euros. O sea, este señor manejaba dinerito. Quiero decir, porque ir a comprar, muy buenas, vengo a comprar un piso, sí, ¿cuántos son? 2 millones, aquí están los 2 millones de Tocateja, y luego pues sigue veraneando en Sotogrande. Sí. A mí, sinceramente, yo creo que la justicia va a tener mucho trabajo porque hay mucho que descubrir. Todo lo que rodea a este gobierno es muy sospechoso, insisto. Yo no voy a decir que este hombre no haya hecho con su dinero, ya lo veremos. Yo quiero que se descubra, pero todo huele muy mal. Es que todo huele muy mal. El problema que tiene este gobierno es que no tiene presunción de inocencia, es que tiene presunción de culpabilidad, porque es que desde los seres, es que recordemos que los condenados por los seres, en el último congreso del PSOE los aplaudieron. Si tú ya, como ejemplo para tu partido, haces eso, si ese es el tipo de dirigente que al que aplaudes en tu partido, todo lo que pueda venir después, lo de Carreteras, lo de Koldo, lo de Ábalos, lo de Cerdán, ya casi es lo normal, no puedes esperar otra cosa. Si son ese tipo de los comportamientos que tú aplaudes. Por lo tanto, por supuesto que creo que el señor Herrero tiene mucho que explicar y espero que la justicia descubra esta última peseta, hasta el último céntimo de euro, de dónde lo ha sacado y si es legal o no, y si no, que vaya donde tiene que ir. Porque, insisto, lo de este gobierno ya es terrorífico, porque ya no solamente es lo de Cataluña, la amnistía, los indultos, es que ya hasta en lo económico, que es de lo que más presumían, recordemos que estos presumían de que echaron al PP por la corrupción, presumían de eso, presumían de esto, y además fue Ábalos precisamente en aquella moción de censura el que presumía de que ellos eran un partido limpio, y mira lo que ha venido después, que no es nada nuevo, hay que acordarse de la época de Felipe, de los Roldán, de todo lo que vino, pero bueno, parecía como que lo habían borrado con Tipex, pues mira, es que no, es que es una tradición. Sí, ¿no? Bueno, oye, en cualquier caso, pasamos a la Dana, ¿no? Un tema de la Dana, porque hoy nos ha llamado la atención, y la cosa es que en medio de la polémica esta sobre la de Ríos de Tinta que ha corrido el tema de Noelia Núñez, ¿no? Bien, que infló su currículum, pues como Patxi López, ¿verdad, Carlos? O como el propio presidente del gobierno,
O como la ministra Carmen Montón, que encima la premiaron, la echaron del gobierno, pero lleva 5 años cobrando un pastón y además ha colocado a su marido como embajadora en la OEA. En fin, que ellos salen bien parados. Pero resulta que hemos descubierto que el comisionado para la DANA del gobierno, que se llama José María Ángel, tiene un currículum que es falso, es decir, que ha falsificado los documentos y el gobierno lo defiende como al fiscal general, Carlos, diciendo que tiene un historial brillante. Quiere decir que Diana Morán, que es quien ha defendido a este señor, pues está calladita, líder del PP en la Comunidad Valenciana, y que José María Ángel, para los valencianos, lo conocemos, es un viejo enchufado de la administración socialista valenciana, de esos que han aguantado, gobierne el PP o el PSOE toda la vida. Su mujer incluso, la mujer del comisionado para la DANA, es otra histórica socialista, Carmen Not, que ocupa un alto cargo en un museo dependiente de la Diputación de Valencia. Esta gente lleva ahí agarrada decenios, gobierna el PP o el PSOE, pero cuando llega el PSOE los activan y les ponen un buen cargo. Oye, con la cantidad de cosas que han dicho de Noelia Núñez, y este tío sigue ahí. Dice el gobierno que es que tiene un historial brillante. Es realmente increíble y que todos hemos visto publicado el título falso. Y ese título, no sé si lo habéis visto, de diplomado, ha salido publicado en varios medios de comunicación que figura entre la documentación en la Generalitat Valenciana a día de hoy. Y no existe ese título registrado en ninguna universidad, ni en el Ministerio de Educación, ni en el de Universidades. Claro, es que ya nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, y me estoy acordando cuando veíamos la foto de Ábalos con Jessica en minifalda, con ese vestido ajustado por la calle, muchos pensábamos que era un montaje, que cómo va a ir un ministro con una pilingue así por la calle, pero que es algo impensable. Bueno, pues lo hacen y así es, y así están las cosas, y quieren seguir. Este señor... Este señor se nos ha quedado congelado, Carlos García. No, ¿qué opinas tú de este tema? Claro, es que este señor no es que haya inflado, es que ha falsificado desde el año 80 y tanto. Es que la Universidad de Valencia es la agencia antifraude. Además, Valenciana, la que ha dicho, oiga, la titulación de este señor es falsa, porque es que él falsifica un documento y se pone de licenciado en una cosa que en ese año no existía todavía, Sergio. Es genial. Sí, es que encima es eso, es que la fotocopia es extraña porque ya no es que una titulación que no existía es como si yo me pongo, soy licenciado en ingeniería molecular del siglo 3000, digo, bueno, pues eso todavía creo que no existe. Bueno, pues es que claro, pero a ver, que este gobierno está perseguido por un señor cuya tesis doctoral es sospechosa de muchas cosas. Eso en un país civilizado tipo Alemania le había provocado la dimisión inmediata hace ya unos cuantos años. Si ya el mismo, la misma cabeza del gobierno tiene una tesis doctoral así, pues hombre, sus subordinados han tomado nota. Si sus libros, los libros que firmaba, pues teóricamente pues no ha escrito ni una línea, pues obviamente pues su gente toma nota. Si este señor es un fraude hecho persona, que es lo que es Pedro Sánchez, pues todo lo que hay debajo suyo... Claro. Que es lo mismo, es el mismo tipo de personaje. O sea, no, el problema no es que este hombre pues se falsee su currículum, es que en el PSOE eso debe ser, hombre, no debo decir que sea lo habitual, porque habrá gente que sí que tiene sus estudios, pero que es un caso, yo creo que más que frecuente. No será el único. Si empezamos a mirar uno por uno, veremos unos cuantos centenares de personajes con cosas similares. Claro. Bueno, con vuestro permiso, hoy mismo Juanma Moreno ha anunciado que han detectado ya más de 20 enchufados socialistas sin titulación alguna en la Junta de Andalucía y van a ser despedidos de forma inmediata. Eso no sé si lo habéis, tenéis conocimiento de ello, pero vamos, os lo confirmo porque hoy mismo ha dado una rueda de prensa en Sevilla, el PP de Andaluz, y ha anunciado como primera medida esa revisión de personas que no se sabe muy bien a qué se dedican ni qué hacen y que desde luego no tienen la capacitación, ni la cualificación, ni la formación para estar donde están, y se les va a retirar porque son puro y meramente enchufados del Partido Socialista. Así bueno, que, mira, es que lo de Andalucía fue... Lo de Andalucía fue tremendo, porque claro, estos 23 es una pequeña muestra solamente, que ya anuncia Juan Moreno. Ese es el problema. El problema es que es una pequeña muestra. En el caso de Andalucía, fíjate, la UCO contó hace unos días e informó al juez en el caso de la Fundación FAFE, en la que está implicado además la mujer de Juan Espadas, el que era el líder del Partido Socialista, hasta María Jesús Montero, hasta hace muy poquito, de 85 enchufados. Es que lo de la Junta de Andalucía del PSOE fue, vamos... fue
fue tremendo, pero es que ellos llegan, en el caso, por ejemplo, de José María Ángel, el PP de Valencia, es lo mismo, los enchufados del PSOE, la administración valenciana, y eso el PP nunca lo tuvo en cuenta, porque estuvo gobernando 30 años, vienen de la época de Joan Lerma y de la época de la preautonomía, y ahí siguen enquistados él y, por ejemplo, su mujer. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero es que esto es una tradición en el Partido Socialista. Pero a ver, cualquiera que conozca al Partido Socialista, por ejemplo, en Cataluña, tú ves familias y familias enteras de colocados en los ayuntamientos que controlan el área metropolitana. Había un caso muy conocido en Hospitalet de Llobregat, que yo creo que eran como 12 o 13, que cada vez que la agrupación local hacía falta 12 o 13 votos para el secretario de turno, como estos todos estaban afiliados al partido, pues colocaban a uno. Bueno, por supuesto no digo que al final no lo hicieran de manera legal, pues siempre hay maneras legales de hacer, pues eso, estás unos años, luego consigues puntos por aquí, te hacemos un informe, pero que esto es un clásico dentro del socialismo, es un clásico y desde hace décadas. Es que hay estratos de socialistas colocados en las administraciones públicas. Bueno, hay localidades, por ejemplo, aquí en Madrid, en Fuenlabrada, en que ya son varias generaciones. O sea, en Fuenlabrada, en estratos, Madrid, digo, son estratos. Sí, es que son los hijos y los nietos ya. Sí, claro, Carlos. Esto, si me permitís, es uno de los errores que hay que reconocer en el Partido Popular que cometimos durante el gobierno, sobre todo de Mariano Rajoy, que fue no hacer una auténtica limpieza de enchufados inútiles e incompetentes colocados única y exclusivamente en la administración pública por su carnet socialista. Y eso no se puede tolerar ni se puede permitir, y toda esa gente tiene que ir de patitas a la calle en cuanto entremos a gobernar, y hay que aprender, insisto, de los errores, porque son los que luego te apuñalan por la espalda, los que luego te boicotean los servicios públicos, los que filtran informaciones confidenciales y los que hacen todo lo posible porque acabes saliendo del gobierno. Y por lo tanto, insisto, y además de gestión y de labor pública, gente sin cualificación y sin capacitación, más allá de tener el carnet socialista entre los dientes, pues es que esa gente sobra en la administración pública. Es mejor no tener a nadie que tener a esa gente ahí cobrando, gastando dinero de los impuestos de los ciudadanos sin hacer la labor que tienen que hacer, y que en muchas ocasiones hay labores muy necesarias y hay puestos de confianza, pero una cosa es esa y otra vez, insisto, un enchufismo generalizado y además gente sin ningún tipo de competencia. Hemos podido ver todos recientemente a esa tal Leire, mal llamada fontanera, cuando lo que es una miserable, despreciable, que utiliza el dinero público y su sueldo en vez de para gestionar la administración pública, que es donde estaba ocupando el cargo, para dedicarse, pues insisto, a perseguir a guardias civiles, a perseguir a la UCO y a tratar de desactivar todos los procesos judiciales, colaborar y contribuir y ayudar a delincuentes para tapar las vergüenzas del Partido Socialista. A eso estaba dedicándose esa señora, sin ningún tipo de cualificación ni capacitación. Y insisto, ya vemos cómo va Correos, cómo va Adif, cómo va Renfe, cómo va ENA, cómo van los aeropuertos, cómo van los puertos. En fin, por mucho que Pedro Sánchez dé 4 datos falsos y manipulados, van agloriándose de lo bien que va España, todos vemos que no es así. Desde luego, que esa gente incompetente y mediocre esté ocupando esos puestos públicos donde tienen que estar los mejores, donde tienen que estar las personas más cualificadas y más capacitadas para gestionar los servicios públicos, pues es doblemente lamentable. Primero, insisto, porque es un enchufismo puro y duro, pagado con el dinero de todos, y segundo, porque en muchas ocasiones son puestos claves para el funcionamiento de los servicios públicos, y que puede estar cualquier patán, cualquier inútil, cualquier incompetente y cualquier mediocre única y exclusivamente porque sea del Partido Socialista. E insisto, ha empezado a quitar lastre en la Junta de Andalucía, y me parece muy bien. Y que protesten. Ahora, me parecen, yo sinceramente, 23, Juanma Moreno es verdad que lleva ya varios años. Si empieza a quitar a todos los que estaban enchufados, se queda solo, porque es que son 40 años de enchufes. Es como María Guardiola, estuve el otro día con ella en la Junta de Extremadura, y además es lo que dice el Partido Popular. Ha pecado durante décadas, no solo en los gobiernos centrales, incluso de Aznar también, no solo de Rajoy, sino sobre todo en los gobiernos autonómicos. Hay que pensar que en Valencia, la Comunidad Valenciana, estuvo gobernando 25 o 30 años, y este señor ha estado allí con su mujer también enchufado toda la vida desde los tiempos de la preautonomía, ¿no? Pero claro, la gran diferencia, Sergio, tenemos a varias generaciones, tanto en Andalucía como en Extremadura, como en los gobiernos, como en muchas estructuras todavía del Estado, que vienen de la época casi del felipismo, ¿no? Hijos y nietos. Pero la gran novedad del sanchismo es enchufar a sus prostitutas, ¿no?
en el, en el gobierno, en las empresas públicas. Esa es la gran novedad, el punto más allá al que ha ido el sanchismo, el coger a sus putas y meterlas, a sus amigos, a sus ligues y meterlas en empresas públicas. Bueno, el caso es que viendo al caso de la Dana, la verdad es que las acusaciones del caso de la Dana están un poco moscas con la jueza, con Nuria Ruiz Tobarra, la jueza que instruye el caso, porque empiezan a haber cosas muy raras desde hace tiempo, ¿no? Y las cosas muy raras que empiezan a haber hace tiempo es que esta jueza, vamos a ver las imágenes de la jueza, Nuria Ruiz Tobarra, está instruyendo la causa de una forma muy particular. Estas imágenes las hemos sacado en exclusiva en OK Diario. Jorge Martínez Rivera, que es la persona que ven ahí al lado, en una de las tomas de declaraciones de testigos, es el marido, que es juez también, de la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Bueno, de forma absolutamente irregular, porque este señor está destinado en otro juzgado, el juzgado de instrucción número 4 de los de Valencia, y la jueza de Ruiz Tobarra está en el 3 de Catarroja, que es el que instruye el caso. Pues este señor entra y sale de la sala de forma absolutamente irregular y participa de los interrogatorios. Hoy contamos como una víctima de la Dana revela que el marido de la juez Ruiz Tobarra se entrometió en su declaración, hacía preguntas, apunta esto, etcétera, etcétera, y nos consta por las defensas también que es absolutamente habitual que este señor esté ahí metido y sin embargo, bueno, pues ahí sigue esta instrucción que empieza a resultar un poco tendenciosa. Esa es la realidad. ¿Por qué? Hoy, por ejemplo, no solo ya es el hecho de que el marido de la jueza pues participe de manera irregular en las declaraciones. Hoy, por ejemplo, la jueza de la Dana, pues usando a un perito afiliado al PSOE, ha refutado el informe de la Guardia Civil que explicaba las responsabilidades de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante las horas cruciales de la subida del Barranco del Pollo y de la EMET por su falta de avisos, ¿no? Bien, y entonces la jueza dice, bueno, la UCO, la Guardia Civil no tiene por qué hacer estas consideraciones, que me haga una descripción cronológica, porque hay un informe de un perito y es este señor que ustedes ven. Y este señor, que es este perito, ¿quién es? Pues se llama José María Gilgarre. ¿Y quién es este señor? Aparte de ser el perito que hace ese informe en el que se basa la jueza para hacer una instrucción absolutamente parcial de este asunto, pues este señor es afiliado al PSOE y fue candidato del PSOE en los Alcázares, en Murcia. Carlos, claro, cuando decimos antes que es el tal José María este, que hay gente enchufada del PSOE hasta el último rincón de la administración, y que se usan en las posiciones clave, pues nos encontramos a este señor, por ejemplo, también. Pues sí, es que es el modus operandi de la izquierda, que manipula y tergiversa y utiliza todo lo público manipulado desde su óptica. Me estaba acordando de algo similar a esto, porque ese informe de ese perito tiene una validez cero. Pues como las opiniones de aquellas sanitarios, enfermeras, médicos que salen a criticar a Ayuso, al final rascas un poco y sale una militante del OGT, un militante socialista, hasta una concejala a un cargo socialista, o incluso los que jugaban a bolos con Pedro Sánchez. Eran los de la agrupación socialista del pueblo, ese el que fue, y trataba de hacer ver que eran gente sin ningún tipo de relación ni vínculo partidista ni partidario. En fin, utilizan todos los resortes que tienen del Estado y de las administraciones a favor de su partido, a favor del Partido Socialista, no a favor de los ciudadanos, no a favor del bien común. Y eso, insisto, es muy grave. Y ese es un modus operandi que lleva muchos años haciendo la izquierda en general, el Partido Socialista en particular y sobre todo el Partido Sanchista ya lo ha elevado a la enésima potencia. Y bueno, pues en esas estamos. Con la Dana de Valencia la verdad es que es muy triste lo que pasó, es muy lamentable lo que pasó. Lo de si quieren ayuda que la pidan, no nos vamos a olvidar en la vida. Esa forma de actuar tan vergonzosa y tan infame del presidente del gobierno de España. Y la verdad es que nos estamos enterando poco a poco de algunas cuestiones pues que dejan mucho que desear, ya no solo en la gestión, sino humanamente del gobierno de España. Y es otro motivo más por el que el presidente del gobierno de España debería haber dimitido. Y además, no solo eso, sino que encima premia a la ministra que estaba al frente del ministerio, la señora Rivera, apoyándola para asumir un cargo en Europa. La verdad es que todo lo que estamos viendo de cómo está manipulando y tergiversando todo el gobierno de España para
tratar de atacar al Partido Popular en Valencia, al Partido Popular en general como alternativa de gobierno de España, también al presidente Mazón y a todas las administraciones públicas que ellos no controlan, es algo realmente lamentable, con un drama humano como el que padecieron en Valencia y donde se pudo ver pues, lo mejor y lo peor de España. Y lo mejor de España es la solidaridad de los españoles, cómo fueron allí a ayudar fuera de sus jornadas de trabajo, policías, bomberos, voluntarios de toda España. Y luego también vimos lo peor y lo más lamentable, cómo algunas administraciones impedían a sus funcionarios acudir, sobre todo las nacionalistas en el País Vasco y en Cataluña, o cómo el gobierno de España, al tratarse de una región gobernada por el Partido Popular, actuó como actuó y la frase lo resume perfectamente. Si quieren ayuda, que la pidan. Pero es que no hay nada que pedir, porque es que Valencia es España y los valencianos tienen todo el derecho del mundo a que su administración pública, que es el gobierno de España, ponga todos los recursos disponibles a su servicio para tratar de salvar vidas y de solucionar una situación tan dramática como la que vivieron. Por eso me parece tan grave y tan burdo que hagan un informe de un perito del Partido Socialista para tratar de manipular y de engañar y para tratar de sacar la cara a la nefasta gestión que hizo el gobierno de España en esos días tan tristes y tan dramáticos para tantos valencianos, que en fin, es una más dentro de esta sarta de infamias que estamos viendo día tras día y que por desgracia, hasta que mientras siga este gobierno, no dejaremos de ver. Sergio, solamente muy rápido, simplemente, esto es absolutamente irregular. Nos consta porque lo hemos hablado con algunos de los letrados que están participando en esto de que el marido, hay que decir, por situar a la gente, la jueza Nuria Ruiz Tobarra es la titular del juzgado 3 de Catarroja desde hace unos 20 años, no ha salido prácticamente en toda su carrera judicial de allí, tiene completamente atascado su juzgado, la media de resolución normal antes de la Dana de asuntos, de cualquier mínimo asunto, o sea, no es una jueza muy diligente, era de 10 meses. Eso está catalogado por el Consejo General del Poder Judicial, hay una serie de estadísticas y las hemos comprobado. Y en Catarroja se sabía que era su marido, Jorge Martínez Rivera, que estaba entonces en Torrente, al lado, en un juzgado de al lado, el que le ayudaba a sacar causas. El marido es muy diligente, en el juzgado de Torrente, pues en apenas 2 meses daba salida a los asuntos. Ahora está desde enero de este año destinado en la ciudad de Valencia, en el juzgado de instrucción número 4. Pero, y claro, lo que da la sensación, y esto nos lo han contado las partes en el litigio, las partes en el procedimiento de Sergio, es que es el marido el que está llevando la instrucción, porque además el nivel de autos ha habido veces que ha dictado 2, 3 autos y hasta 4 autos por semana, que eso es un nivel que incluso lo hemos consultado con fiscal y dice, bueno, esto es un nivel muy top. Quiere decir que nadie saca tantos autos en una semana. Esto es completamente irregular. Que un juez de otro juzgado, por mucho que sea el marido de la jueza, esté ahí y esté diciendo, a ver, sí, apunta esto, preguntando cosas a los testigos, etcétera, etcétera. Por supuesto que es irregular, es que no ni marido ni nada. Es que una jueza tiene que trabajar exclusivamente en solitario, con su equipo, con su secretario judicial, con sus oficiales, pero no con tu marido diciéndote lo que tienes que hacer o apuntar. Es que no puede ser, es que no puede ser. Pero es que todo lo relacionado con Valencia desde hace demasiado tiempo que es demasiado irregular. Ya comenzando por el ya me pedían ayuda si quieren, o el no mandar corriendo con el gobierno como lo que tenía que haber hecho, haber mandado a la Guardia Civil, al Ejército y a la Policía Nacional, pero corriendo, vamos, a las 12 horas y decir y no decirle a Amazon, oye, si quieres pídeme ayuda, sino directamente tomar como gobierno que tiene todos los mecanismos, coger las riendas. Desde eso hasta lo que está pasando judicialmente es increíble, pues lo del marido, lo del marido, lo del perito, es que todo es muy raro, todo es muy raro. Sinceramente, las manifestaciones que están pagadas por el PSOE y por los separatistas, ya no se llevan 15, cada vez menos gente y se ven más esteladas que casi que carteles de Amazon. Sinceramente, todo esto de Valencia huele a lo que realmente fue una tragedia, que murió mucha gente, hubo errores, se han de corregir a nivel autonómico y a nivel nacional, pero está siendo utilizado por la izquierda, por cierta izquierda, para intentar dinamitar a la derecha de este país, punto, pelota. Claro. Y a mí lo de esta jueza, pues a mí, con todos los respetos a esta jueza, me parece muy irregular, y yo teniendo en cuenta cómo la gastas el PSOE y los jueces progresistas, pues no me fío un pelo. ¿Qué quieres que te diga? Claro, descontamos, por ejemplo, pues la posibilidad de que la jueza se esté vengando del PP porque su hermana trabajó para el PP.
En 2015, cuando el PP pierde la Generalitat Valenciana, su hermana, que trabajaba como asesora en la Federación, por el PP, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pues prescinde de ella. Doy por hecho que no está actuando, digamos, influenciada por este asunto particular suyo y familiar, pero claro, ahí lo dejo. Bueno, y luego, claro, la gente olvida que dice, no, es que Mazón no pidió la emergencia nacional. La gente olvida, se lee solamente 2 de los 3 puntos del artículo que indica quiénes pueden decretar la emergencia nacional. Y en el tercero dice que el gobierno de la nación, si lo considera, el ministro del Interior. Quiere decir es que lo tiene que haber hecho el gobierno, pero ¿quién tiene que haber hecho el gobierno? Es que, o sea, ¿quién tiene los soldados? ¿Quién tiene la Guardia Civil? ¿Quién tiene la Policía Nacional? ¿Quién tiene todos los medios? Si Mazón no tiene ni policía autonómica. Vale, insisto, esto no estoy diciendo que Mazón no cometería errores, pero es que no tiene los medios para una catástrofe. Incluso es que no los tiene. ¿De quién depende la UME? ¿De quién depende la UME? Es que claro. Bueno, es que además fue un problema que afectó a varias comunidades, no solo a Valencia. La forma más trágica fue en Valencia, sin duda alguna. E incluso si tú no estás haciendo cálculos políticos y estás pensando, a ver si uso esto, aunque muera gente, para cargarme a Mazón en Valencia, y tú ves a lo mejor que la administración autonómica no está teniendo la reacción que consideras que debe tener, tú haces como hizo Felipe González en Bilbao, ¿verdad, Carlos? En el año 83, que en cuestión de horas estamos hablando del año 83, años negros de ETA, atención, y mandó 10.000 soldados con sus maquinarias, los ingenieros, los zapadores, en cuestión de horas estaban en Bilbao, ¿te acuerdas? Sí, bueno, no me acuerdo porque era muy pequeño. No te acuerdas porque eras muy pequeño, pero yo sí. Pero lo he conocido porque he visto los efectos de las inundaciones que hubo en Bilbao muchos años después. Y bueno, pues he hablado con mucha gente que lo vivió y que lo sufrió y cómo fue ejemplar la labor de la Guardia Civil y del Ejército, salvando miles y miles y miles de vidas de vascos, en particular de bilbaínos, con el agua subiendo 3 metros de altura sobre las viviendas, inundando primeras y segundas plantas de casas, en fin. Fallecieron varios guardias civiles y varios militares del ejército salvando a las personas, porque es que llegaron prácticamente en tiempo real. Llegaron en el momento que estaba todavía el agua creciendo, subiendo la riada, no después, sino durante las inundaciones, durante la dana bilbaína, que se le llama riada, porque fue un aumento, un incremento, además de las lluvias, del cauce del río Nervión enorme, y bueno, pues se llevó por delante media ciudad, sobre todo el casco viejo y el casco antiguo, que es pues una zona donde las viviendas también son más débiles, más antiguas, menos preparadas, y la Guardia Civil y el Ejército salvaron miles y miles de vidas y los bilbaínos no lo olvidan y están muchos muy agradecidos a esa enorme labor. Insisto, y el gobierno actuó correctamente como tenía que actuar y nadie puso en duda, nadie se echó en cara unos a otros, tanto el Lehendakari, el alcalde de Bilbao, el presidente de la Diputación, el gobierno de España, todos a una, todos aportaron lo que pudieron, el que no podía aportar no molestaba, y los bomberos eran de la Diputación, la Policía Municipal del Ayuntamiento, la Guardia Civil y el Ejército del Gobierno de España, en definitiva, todos a una, y la verdad es que aquello fue, aparte de una desgracia y de una catástrofe natural, también fue un ejemplo de cómo las administraciones y la colaboración puede ayudar a salvar vidas, insisto, a pesar de que perdieron la vida varios guardias civiles, no me atrevo a decir el número exacto, no lo recuerdo ahora mismo, varios guardias civiles y varios miembros del ejército español, salvando vidas. Esa es la diferencia. La rapidez de actuación, efectivamente, la rapidez de actuación, cuando no existían teléfonos. La misma madrugada. No existía prácticamente ningún medio de comunicación como los hay hoy en día, que en cuestión de segundos todo el mundo se entera de todo. Y en aquel momento, insisto, llegó el ejército, llegó la Guardia Civil, antes de que bajasen las aguas, antes de que remitiese el temporal, e insisto, por eso precisamente fallecieron y murieron militares y guardias civiles salvando vidas a muchas personas cuando estaba aún todo inundado. Esa es la diferencia, pues nada que ver, esa es la diferencia básica entre un Felipe González pensando en salvar vidas y todos pensando en salvar vidas y un Sánchez pensando en que le dan igual las vidas, pero pensando a ver si se carga con esta Amazon, con un poquito de suerte. Esa es la diferencia entre unos y otros. Y hay que decir además que efectivamente yo recuerdo una portada gloriosa
hoy que hemos empezado el programa con ETA y con los homenajes a los etarras y a los asesinos de ETA, etcétera. Una portada gloriosa, dramáticamente gloriosa del ABC con un dibujo de Mingote, poco después de las inundaciones de Bilbao, en uno de los primeros atentados en los que ETA, después de las inundaciones de Bilbao, asesina a un guardia civil. Y entonces el dibujo de Mingote era un guardia civil de espaldas con su tricornio y un vasco con su chapela puesta al hombro, con el agua al cuello el guardia civil, pero salvando al vasco, y el titular era ETA ha asesinado a este guardia civil. Una portada de premio que expresa perfectamente lo que se vivió en aquellos años y lo que desgraciadamente con esta gentuza que nos gobierna vivimos en estos años. Bueno, oye, gracias a los dos, Sergio y Carlos, feliz verano. Pasadlo bien. Muchas y en gracias. septiembre volveremos. Volveremos porque, como ya dijo Sánchez el otro día, como yo y Rigoli yo sigo, pues ahí estará. ¿Os acordáis de yo y Rigoli? Tú no, tú sí, a lo mejor Sergio, tú sí. Yo sigo, decía en la tele, ¿no? Pues yo sigo. Bueno, tenía un amigo con un póster suyo de Joe Rigoli en su cuarto. Pues eso, pues Sánchez está como yo y Rigoli, yo sigo. Pues eso. Gracias a los dos, feliz verano, nosotros nos vemos mañana en La Antorcha. Abrazo.